La controversia arriana y el Concilio de Nicea. Y creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado, como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Credo de Nicea. Desde sus mismos inicios, la Iglesia había estado envuelta en controversias teológicas. En tiempos del apóstol Pablo, fue la cuestión de la relación entre judíos y gentiles. Después apareció la amenaza del gnosticismo y de otras doctrinas semejantes. En el siglo III, cuando Cipriano era obispo de Cartago, se debatió la cuestión de la restauración de los caídos. Todas estas fueron controversias importantes y a veces amargas, pero en aquellos casos había dos factores que limitaban el fragor de las contiendas. El primero era que el único modo de ganar el debate frente a los contrincantes era la fuerza del argumento o de la fe. Cuando dos bandos diferían en cuanto a cuál de ellos interpretaba el Evangelio correctamente, no era posible acudir a las autoridades imperiales para zanjar las diferencias. El segundo factor que limitaba el alcance de las controversias es que quienes estaban envueltos en ellas siempre tenían otras preocupaciones, además de la cuestión que se discutía. Pablo, al mismo tiempo que escribía contra los judaizantes, se dedicaba a la labor misionera y siempre estaba expuesto a ser encarcelado, azotado o quizá muerto. Tanto Cipriano como sus contrincantes sabían que la persecución que acababa de pasar no era la última y que por encima de ambos bandos todavía estaba el imperio, que en cualquier momento podía desatar una nueva tormenta. Y lo mismo puede decirse de los cristianos que en el siglo II discutían acerca del gnosticismo. Pero con el advenimiento de la paz de la Iglesia, las circunstancias cambiaron. Ya el peligro de la persecución parecía cada vez más remoto, y por tanto, cuando surgía una controversia teológica, quienes estaban envueltos en ella se sentían con más libertad para proseguir en el debate. Mucho más importante, sin embargo, fue el hecho de que ahora el Estado estaba interesado en que se resolvieran todos los conflictos que pudieran aparecer entre los fieles. Constantino pensaba que la Iglesia debía ser el cemento del imperio, y por tanto, cualquier división en ella le parecía amenazar la unidad del imperio. Por tanto, ya desde tiempos de Constantino, según veremos en este tema, el Estado comenzó a utilizar su poder para aplastar las diferencias de opinión que surgían dentro de la Iglesia. Es muy posible que tales opiniones disidentes de veras hayan sido contrarias a la verdadera doctrina cristiana y que por tanto hayan hecho bien en desaparecer. Pero el peligro estaba en que, en lugar de permitir que se descubriera la verdad mediante el debate teológico y la autoridad de las Escrituras, muchos gobernantes trataron de simplificar este proceso sencillamente decidiendo que tal o cual partido estaba errado y ordenándole callar. El resultado fue que, en muchos casos, los contendientes, en lugar de tratar de convencer a sus opositores o al resto de la Iglesia, trataron de convencer al emperador. Pronto el debate teológico descendió al nivel de la intriga política, particularmente en el siglo V, según veremos en el próximo tema. Todo esto comienza a verse en el caso de la controversia arriana, que comenzó como un debate local, creció hasta convertirse en una seria disensión en la que Constantino creyó deber intervenir, y poco después dio en una serie de intrigas políticas. Pero si nos percatamos del espíritu de los tiempos,
lo que ha de sorprendernos no es tanto esto como el hecho de que a través de todo ello la Iglesia supo hacer decisiones sabias, rechazando aquellas doctrinas que de un modo u otro ponían en peligro el mensaje cristiano. Los orígenes de la controversia arriana. Las raíces de la controversia arriana se remontan a tiempos muy anteriores a Constantino, pues se encuentran en el modo en que, a través de la obra de Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros, la Iglesia entendía la naturaleza de Dios. Según dijimos en nuestro primer tema, cuando los cristianos de los primeros siglos se lanzaron por el mundo a proclamar el Evangelio, se les acusaba de ateos e ignorantes. En efecto, ellos no tenían dioses que se pudieran ver o palpar como los tenían los paganos. En respuesta a tales acusaciones, algunos cristianos apelaron a aquellas personas a quienes la antigüedad consideraba sabios por excelencia, es decir, a los filósofos. Los mejores de entre los filósofos paganos habían dicho que por encima de todo el universo se encuentra un ser supremo, y algunos habían llegado hasta a decir que los dioses paganos eran hechura humana. Apelando a tales sabios, los cristianos empezaron a decir que ellos también, al igual que los filósofos de antaño, creían en un solo ser supremo y que ese ser era Dios. Este argumento era fuertemente convincente y no cabe duda de que contribuyó a la aceptación del cristianismo por parte de muchos intelectuales. Pero ese argumento encerraba un peligro. Era muy posible que los cristianos, en su afán por mostrar la compatibilidad entre su fe y la filosofía, llegaran a convencerse a sí mismos de que el mejor modo de concebir a Dios era no como lo habían hecho los profetas y otros autores escriturarios, sino más bien como Platón, Plotino y otros, puesto que estos filósofos concebían la perfección como algo inmutable, impasible y estático. Muchos cristianos llegaron a la conclusión de que tal era el Dios del que hablaban las Escrituras. Naturalmente, para esto era necesario resolver el conflicto entre esa idea de Dios y la que aparece en las Escrituras, donde Dios es activo, donde Dios se duele con los que sufren y donde Dios interviene en la historia. Este conflicto entre las Escrituras y la filosofía en lo que se refiere a la doctrina de Dios se resolvió en dos modos. Uno de ellos fue la interpretación alegórica de las Escrituras. Según esa interpretación, dondequiera que las Escrituras se referían a algo indigno de Dios, es decir, a algo que se oponía al modo en que los filósofos concebían al Ser Supremo, esto no debía interpretarse literalmente, sino alegóricamente. Así, por ejemplo, si las Escrituras se refieren a Dios hablando, esto no ha de entenderse literalmente, puesto que un ser inmutable no habla. Intelectualmente esto satisfizo a muchos, pero emocionalmente esto dejaba mucho que desear, pues la vida de la Iglesia se basaba en la idea de que era posible tener una relación íntima con un Dios personal, y el Ser Supremo inmutable, impasible, estático y lejano de los filósofos no era en modo alguno personal. Esto dio origen al segundo modo de resolver el conflicto entre la idea de Dios de los filósofos y el testimonio de las Escrituras. Este segundo modo era la doctrina del logos o verbo, según la desarrollaron Justino, Clemente, Orígenes y otros. Según esta doctrina, aunque es cierto que Dios mismo, el Padre, es inmutable e impasible, Dios tiene un verbo, palabra, logos o razón que sí es personal y que se relaciona directamente con el mundo y con los seres humanos. Por esta razón, Justino dice que cuando Dios le habló a Moisés, quien habló no fue el Padre, sino el Verbo. Debido a la influencia de Orígenes y de sus discípulos, este modo de ver las cosas se había difundido por toda la Iglesia oriental, es decir, la Iglesia que hablaba griego en lugar de latín. Este fue el contexto dentro del cual
se desarrolló la controversia arriana y a la larga el resultado de esta controversia fue mostrar el error de ver las cosas de esta manera. La controversia surgió en la ciudad de Alejandría, cuando Licinio gobernaba todavía en el este y Constantino en el oeste. Todo comenzó en una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad. Aunque los puntos que se debatían eran diversos y sutiles, toda la controversia puede resumirse a la cuestión de si el Verbo era coeterno con el Padre o no. La frase principal que se debatía era así, como decía Arrio: hubo cuando el Verbo no existía. Alejandro sostenía que el Verbo había existido siempre junto al Padre. Arrio arguía lo contrario. Aunque esto pueda parecernos pueril, lo que estaba en juego era la divinidad del Verbo. Arrio decía que el Verbo no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas. Nótese que lo que Arrio decía no era que el Verbo no hubiera preexistido antes del nacimiento de Jesús. En esa preexistencia todos estaban de acuerdo. Lo que Arrio decía era que el Verbo, aún antes de toda la creación, había sido creado por Dios. Alejandro decía que el Verbo, por ser divino, no era una criatura, sino que había existido siempre con Dios. Dicho de otro modo, si se tratara de trazar una línea divisoria entre Dios y las criaturas, Arrio trazaría la línea entre Dios y el Verbo, colocando así al Verbo como la primera de las criaturas, mientras que Alejandro trazaría la línea de tal modo que el Verbo quedaría junto a Dios en distinción de las criaturas. Cada uno de los dos partidos tenía, además de los ciertos textos bíblicos favoritos, razones lógicas para las que le parecía que la posición de su contrincante era insostenible. Arrio, por una parte, decía que lo que Alejandro proponía era, a fin de cuentas, abandonar el monoteísmo cristiano, pues, según el esquema de Alejandro, había dos que eran Dios y por tanto dos dioses. Alejandro respondía que la posición de Arrio negaba la divinidad del Verbo y por tanto de Jesucristo. Además, puesto que la Iglesia desde los inicios había adorado a Jesucristo, si aceptáramos la propuesta arriana, tendríamos o bien que dejar de adorar a Jesucristo o bien que adorar a una criatura. Ambas alternativas eran inaceptables y por tanto Arrio debía estar equivocado. El conflicto salió a la luz pública cuando Alejandro, apelando a su responsabilidad y autoridad episcopal, condenó las doctrinas de Arrio y le depuso de sus cargos en la iglesia de Alejandría. Arrio no aceptó este veredicto, sino que apeló a la vez a las masas y a varios obispos prominentes que habían sido sus condiscípulos en Antioquía. Pronto hubo protestas populares en Alejandría, donde las gentes marchaban por las calles cantando los refranes teológicos de Arrio. Además, los obispos a quienes Arrio había escrito respondieron declarando que Arrio tenía razón y que era Alejandro quien estaba enseñando doctrinas falsas. Luego, el debate local en Alejandría amenazaba volverse un cisma general que podría llegar a dividir a toda la Iglesia oriental. En esto estaban las cosas cuando Constantino, que acababa de derrotar a Licinio, decidió tomar cartas en el asunto. Su primera gestión consistió en enviar al obispo Ocio de Córdoba, su consejero en materiales eclesiásticos, para que tratara de reconciliar a las partes en conflicto. Pero cuando Ocio le informó que las raíces de la disputa eran profundas y que la disensión no podía resolverse mediante gestiones individuales, Constantino decidió dar un paso que había estado considerando por algún tiempo: convocar a una gran asamblea o concilio de todos los obispos cristianos para poner en orden la vida de la Iglesia y para decidir acerca de la controversia arriana.